Buen día. En el trabajo del día de hoy presentaremos Tampico y el Porfiriato, un trabajo hecho por José David González Ramírez, José Ricardo Vázquez Cervantes, Olinto Jacobo Peña Aguirre, Sebastián Lecuona Meyenberg y Carlos Daniel González Mojica, de la materia Historia Universal. Como profesor, Elpidio Javier Martínez Torres. Después de las guerras e intervenciones de fuerzas externas sobre el territorio mexicano, se presentaba un panorama fúnebre en el que la población contaba con recursos contados, pues las batallas habían provocado una relegación del campo para que los hombres fueran a pelear. Por otro lado, el país era en su totalidad analfabeta y carecía de cualquier orden. Entonces se presentan los primeros candidatos siendo Benito Juárez y a su sucesión, Lerdo de Tejada. Entre el crecimiento de ambos políticos, Porfirio Díaz maquinaba cómo llegar a la cima presentando el Plan de la Noria, empezando su gobernado por casi 40 años. A este periodo se le conoce como el Porfiriato. La zona conurbada de Madero, Tampico y Altamira presentaba por su ubicación geográfica y la capacidad de su puerto una posición ventajosa durante el Porfiriato, ya que permitía una conexión directa a la frontera, y por ende se tomó la estrategia de desarrollar este estado. Entonces se da una relación de amor entre la ciudad y el gobernante, formando distintas ubicaciones hechas al amor de los ojos de Porfirio, como lo es la zona centro, en donde se observan, especialmente, cerca de la llamada Barda, distintas construcciones cuyas inspiraciones son directamente francesas. Si bien no vivió en la ciudad, preparó acuñaciones para familiares suyos, como su suegra Agustina Castello de Romero, siendo ella aquella que abogó para no solo desarrollar la zona industrial, sino que también la edificación de zonas afrancesadas. Algunas de las zonas en las que se aprobaron proyectos para la suegra del presidente fueron la aduana en el año 1902, la estación del tren en el año 1890, las escolleras en el año 1890 también, el faro de Madero en el año 1877. Estas son parte de los proyectos que Porfirio concedió a la ciudad donde vivía su suegra, pero además influyó para lograr un estilo arquitectónico afrancesado del centro histórico de Tampico, con edificios que datan de más de 100 años. En 1880, Porfirio Díaz logra la autorización del Congreso para empezar con la construcción de nuevas vías férreas en 4 ejes: San Luis Potosí-Monterrey, Nuevo Laredo, San Luis Potosí-Tampico, Monterrey-Tampico y México-Salina Cruz, Oaxaca, pasando de 460 kilómetros a 19,000 kilómetros. Con la llegada del ferrocarril en 1890 en 2 rutas, Monterrey-Tampico y San Luis Potosí-Tampico, el puerto se consolida como el principal centro comercial exportador de México al llegar en 1896 a representar el 22,1%, y más tarde con la explotación del petróleo diversificó sus exportaciones para alcanzar el 36% en 1908, 3 años antes de la caída del Porfiriato. Muchas de las construcciones y negocios en los cuales se desarrollaba la época del Porfiriato se volvieron urbes de la comunidad donde florecía una sociedad estilo neoyorquina, más todo esto se haya afectado por la inundación provocada por el huracán Hilda que azotó en la ciudad en 1955. Efectos del huracán Hilda. Llovió entre los dos huracanes, el huracán Gladys, que azotó Nautla, fomentando las precipitaciones en la ciudad. Ya que entonces las lluvias eran copiosas, entonces llegó Hilda, que cruzó Tampico a una velocidad de 250 km por hora. Entonces las comunidades comunicadas al río Pánuco empezó a desbordarse, entrando desde las orillas de la ciudad. Al día siguiente la alerta caudal empezó a subir hasta los 7,25 metros cúbicos por segundo. Las escolleras y el ferrocarril. Uno de los cambios más importantes, si no el más importante de la zona conurbada, fue el desarrollo de las escolleras y cómo estas se relacionaban al plano de la construcción del tren que recorre toda la avenida Monterrey a lo largo de las ciudades, prestando el epicentro del desarrollo urbano dentro de por sí solo la playa en un plano más grande a las ciudades. En 1888 se firma el contrato de construcción y el subcontrato a la Louisiana Jetty and Lightridge Company por parte de la Compañía Ferrocarril Central Mexicana. En palabras de el investigador Paulo Monsiváis, nada más llegar
cambia el semblante. Las olas, la brisa, la música, el bullicio, los pescadores, las bicicletas, los mapaches y los barcos que las cruzan se conjugan en un espectáculo único, pasando de ser una mera estructura industrial al paseo más tradicional y familiar por excelencia de la zona. En 1890, mientras se desarrollaba el sistema ferrovial, se veía bajo construcción la refinería Francisco I. Madero, la que tomó 5 años en terminarse. Entonces, con las escolleras que se empezaron a plantear en Miramar, se esperaba que esta, junto a otras obras, formaran parte del reforzamiento de valor para el municipio y la aduana, generando riquezas para la región al lado de otros proyectos. Al principio se pronosticaba que el rompeolas llegara a los 1800 metros. El contrato del Ferrocarril Central Mexicano planeaba utilizar la nueva red de ferrocarril para transportar las rocas hasta el oleaje de Miramar. Entonces se fundaron los muelles de La Barra y Doña Cecilia. Este proyecto de infraestructura a gran escala fue el esqueleto de la evolución de la zona conurbana y el esparcimiento social de la época, alterando la forma de la ciudad. Con respecto al turismo, en las décadas de los 80s y 90s ya era costumbre ir en las noches al malecón, y formando las sedes sociales de la playa, alrededor de esta edificación se vio una explosión en el turismo. Incluso nació la legendaria Historia de los ovnis. Agradecimientos especiales a mi grupo de compañeros por el trabajo de investigación, grabación y edición.